Bueno, pero muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este 20º día de Congreso en el marco de este segundo Congreso Internacional de Psicología Online 2020. Ya llevamos 20 días ininterrumpidos de transmisión, transmitiendo conferencias en horas de la mañana, transmitiendo conferencias a esta hora del día. Gracias a todas las personas que se han conectado. Mañana cuando tengamos nuestro cierre, les vamos a contar esas cifras maravillosas que hemos obtenido de este Congreso Internacional que realmente ha sido bien importante, pues en el marco de llevar la psicología para todos, que de eso se trata, que ese ha sido el cometido que nos hemos puesto. Primero, pues agradecer a la Universidad del Bosque, quien es nuestro partner académico, Conexiones Consultorías, quien organiza este encuentro académico, a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología por su aval en este ejercicio, al 8º Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y Enfermedades Crónicas, a la Unidad de Educación Continuada de la Universidad del Bosque y de la Facultad de Psicología de la Universidad, a la Universidad de San Buenaventura, a la Fundación Universitaria de la Arandina, a la Universidad ISEP de México, a la Asociación Colombiana de Patología Oral, al Congreso Internacional de Neurociencias, al colectivo de psicólogas, a la Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, al colectivo Aquí y Ahora, a la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Basada en el Sentido, a la Corporación Nuevos Rumbos, a la empresa privada que también se unió, Isiospino Comunicaciones, Veraca Digital, Bolsas Comerciales y Papelería, y a todas las personas que de una u otra manera han hecho que este congreso pueda ser una realidad para todos y para todas nosotras. Esta noche con una invitada dijimos que íbamos a ir cerrando cada vez más este ejercicio académico. Esta mañana las conferencias fueron muy buenas. A esta hora también vienen 3 conferencistas. Vamos a estar de 6 a 7 y de 7 a 8. Con 3 conferencistas creo que cada vez vamos subiendo más el estándar de ponencias con un montón de temas supremamente interesantes, de un tema que no habíamos hablado mucho durante este congreso, que es la psicología jurídica, y quiero presentarles a la doctora Alexa Rodríguez Padilla. Doctora Alexa, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo especial a cada uno de las personas que nos escuchan, a todo el equipo organizador del Congreso. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que esta sea una hora bien agradable y que podamos tener una comunicación en la medida de lo posible acerca de este tema de la violencia sexual. Interesantísimo. Bueno, pues les presento a la doctora Alexa Rodríguez Padilla, es psicóloga, especialista en psicología jurídica, magíster en peritaje psicológico forense y PhD en psicología con énfasis en neurociencias cognitivas. Y su tema es características de mujeres agresoras sexuales en la ciudad de Bogotá. Un tema disruptivo, un tema bien interesante y que creo que poco sabemos del tema, ¿no, doctora? Sí, pareciera en ocasiones que se pensara que las mujeres, que los agresores sexuales solo son los hombres. Y resulta que hay mujeres y con unas características bien particulares que hoy les voy a compartir. Bueno, doctora, pues entonces estamos listos para su conferencia. Bienvenida y el tiempo es suyo. Muchísimas gracias. Creo que me escuchan bien, estamos bien. ¿Sí? Sí, la escuchamos perfecto. Vale, perfecto. Bueno, entonces, como nos comentaba, vamos hoy a revisar cuáles fueron los hallazgos de una investigación que hicimos en la reclusión, y digo hicimos porque no es solo una investigación. Aquí están los nombres de las estudiantes, algunas de ellas ya egresadas, que me acompañaron en este proceso. Esta fue una investigación que se llevó a cabo en la reclusión de mujeres de la ciudad de Bogotá, con mujeres que están condenadas por delitos sexuales. El equipo que nos acompañó en este proyecto, a quien también les envío un saludo muy especial, deben estar por allí conectadas, Laura Lucía López Rodríguez, Mariana Alejandra Sierra Vera, Valentina Estudillo Hernández, Natalia Laverde Niño y Sara Rubiana Santa Cruz. Muy bien, entonces
vamos a empezar y lo primero que quiero que conversemos es acerca, o más bien pensemos, reflexionemos acerca de los mitos que tenemos frente a la sexualidad de la mujer y hablando específicamente de conductas sexuales atípicas, algunos la denominan desviadas, pero son estos comportamientos que se alejan, ¿verdad?, de ese patrón típico en cuanto al comportamiento sexual y que en este caso en particular son mujeres que ya irrumpen los límites de la ley y finalmente se constituye en un delito. Quiero contarles que este proyecto es una primera parte de un proyecto mucho más grande en donde el objetivo fue evaluar las funciones ejecutivas, el perfil neuropsicológico de mujeres condenadas por delitos sexuales y compararlos con mujeres de la población general. Pero bueno, esperamos que esos resultados se los podamos compartir en otro momento. En esta oportunidad yo me voy a concentrar en compartirles a ustedes esa caracterización y sobre todo qué elementos se encontraron, qué aspectos se encontraron en relación con la salud mental de estas mujeres condenadas por delitos sexuales en la ciudad de Bogotá. Muy bien. El problema de la violencia sexual ha alcanzado unas cifras tan significativas que finalmente se eleva a un problema de salud pública por las implicaciones, por el impacto que esta problemática genera a nivel social, a nivel económico y a nivel mental. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud lo ha denominado como un problema de salud pública. Y aquí yo me quiero detener un momentito y es a pensar o a comentarles a ustedes un poco lo que yo he visto en la experiencia evaluando hombres ofensores sexuales y bueno, y recientemente las mujeres ofensoras sexuales y también víctimas de delitos sexuales. Aquí voy a hacer un paréntesis pequeñito y quiero solo contarles qué fue lo que me lleva a mí a investigar agresores sexuales, que es un tema, dicho sea de paso, que no a todo el mundo le interesa. Y eso es respetable. Profesionalmente no muchas personas quieren investigar ni quieren interactuar, ¿verdad? O intervenir este tipo de población y eso también es respetable. Con lo cual las personas que están trabajando en estos temas resultan relativamente pocos. Y cuando les hablo del paréntesis, quiero contarles un poco cuál fue mi antecedente. Yo trabajé con el Instituto Nacional de Medicina Legal durante varios años en la ciudad de Cartagena y el tiempo que estuve allí adscrita al instituto, un tiempo el cual recuerdo con mucho cariño y en el que aprendí muchísimas cosas, pero las evaluaciones que yo hice en ese tiempo, en su totalidad, eran niños víctimas de abuso sexual. Esa fue una situación que a mí me toma de sorpresa porque en mi condición de psicóloga, yo nunca me imaginé que tantos niños eran abusados sexualmente. Claro, estoy hablando hace un montón de años. Pero, ¿cuál fue mi segunda sorpresa? Cuando me percato que el presunto ofensor es una persona cercana a la víctima, dicho en otras palabras, y en la mayoría de los casos, familiares de las víctimas. Esto es lo que me lleva a mí, muchos años después, a decir, yo quiero entender qué es lo que sucede en la cabeza, en ese entonces decía de un hombre, ¿cierto? Porque no tenía en el panorama, no tenía como relacionado que las mujeres también podrían hacerlo, y esto es lo que me lleva a empezar a estudiar el tema de la violencia sexual específicamente desde la perspectiva del ofensor. Y
arrancamos evaluando funciones ejecutivas en agresores sexuales hombres, bueno, y como les conté, en las mujeres. Y en esos momentos también empezamos, por el tema de pandemia, tuvimos que detenernos, evaluar ese funcionamiento neuropsicológico en adolescentes ofensores sexuales. Pero ¿cuál es el elemento que a mí me llamó la atención? Desde la víctima. Cuando uno empieza a entrevistarse con las madres de las víctimas, empieza a encontrar un patrón interesante, pero triste. Y es que la condición de abuso sexual se empieza a dar en otras generaciones. O sea, es un problema que está asociado o que forma parte de esa vivencia como familia. Entonces, esa situación prende las alarmas. Yo en estos momentos no sé cuántas personas hay conectadas, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿conocen un caso de abuso sexual? Con plena seguridad ustedes me van a decir, sí, sí conozco un caso. Vamos a mirar ahora cómo están las cifras en el país y nos vamos a sorprender. Pero quiero que hagamos el ejercicio. Anoten allí si están tomando, tienen algo. ¿Cuántos agresores sexuales piensan ustedes que hay en Colombia? Que el sistema judicial ha identificado. ¿Sí? Y ya vamos a ver las cifras. El otro elemento es el aspecto económico. Y estoy hablando específicamente de aquellas personas que el sistema reconoce, identifica, el sistema judicial identifica como agresores sexuales. Una persona privada de la libertad mensualmente le vale al país 1.500.000 pesos. Imagínense ustedes cuánto es el valor en un mes, en un año, ¿verdad? De una persona privada de la libertad por delitos sexuales. O sea que el impacto económico solo con las personas privadas de la libertad es altísimo. Y ahora un elemento todavía mucho más complejo y es el estado mental. No solo el estado mental de la víctima, ¿cierto? Que los psicólogos clínicos no me dejarán mentir, que es una de las problemáticas más complejas de intervenir, ¿cierto? Pero también esa situación mental, ¿verdad? Esa condición mental del ofensor sexual, ¿sí? ¿Qué tipo de tratamientos se les realiza? El sistema penitenciario nos dice que la razón de ser de una persona que ingresa a una institución penitenciaria es que se resocialice. En ese sentido, una persona que sale después de cumplir su condena, que en promedio siempre van como de 8 a 12 años, más o menos, pues pueden haber más. La pregunta es, ¿esto sí sirve? ¿La persona sí sale resocializada o no? Entonces, como para ir reflexionando frente a eso. Entonces, claramente, la violencia sexual es un problema de salud pública, ¿verdad? Por las implicaciones que esto tiene. Quiero que miremos un poquito los antecedentes frente a mujeres agresoras sexuales. Lo primero es que cuando nosotros empezamos a desarrollar la investigación y teníamos que buscar los antecedentes investigativos, encontramos pocos estudios con esta población. A nivel general, a nivel internacional, a nivel nacional, la cifra era muchísimo menor. El otro elemento que hay que tener presente, que ya se los he mencionado, es que la violencia sexual definitivamente se presenta tanto en hombres como en mujeres. La tipología que se utiliza para describir los delitos sexuales son las mismas, tanto para hombres como para mujeres, y es lo que el Código Penal establece. Y el otro elemento es que no se conocen cifras exactas acerca de la problemática de la violencia sexual. Esta situación es tanto para hombres como para mujeres, porque como les decía, el único referente que se tiene son las estadísticas de los agresores sexuales que son identificados por el sistema judicial, pero queda un número incierto de estas personas que el sistema nunca identifica porque no se coloca la denuncia o por cualquier otra situación. Aquí tenemos otros antecedentes en cuanto a las características sociodemográficas en relación con las mujeres agresoras sexuales, y la primera es estratos socioeconómicos bajos. Sin embargo, aunque estos hallazgos es lo que nos muestra la evidencia, esto es un aspecto que debemos tener muchísimo cuidado,
Porque ¿qué es lo que sucede? La posibilidad que una persona con un estrato socioeconómico alto que cometa un delito, no solo de tipo sexual, sino de cualquier otro, y que logre acceder a un mejor abogado, pues esto les va a generar unas mejores garantías. Hay una cosa triste con la que yo me he encontrado en este proceso, y cuál ha sido, que al ofensor sexual, lo he visto más en caso de hombres, en el caso de mujeres no lo hemos indagado, pero ellos se sienten que en ocasiones son engañados en su proceso de defensa. Recuerden ustedes que todos nosotros, hasta que no se nos compruebe lo contrario, pues no nos pueden culpar de un delito, y hasta que no se termine la investigación somos presuntos, ¿verdad? Entonces, en este caso de la presunción de inocencia, hemos encontrado en privados de la libertad y nos dicen: doctora, cuando a mí me presentaron este abogado de oficio, el abogado me dijo: mire, eso está muy complicado, usted mejor acepte el delito para que se acoja a los beneficios. Y nosotros sabemos que los delitos sexuales no tienen ningún tipo de beneficios. Entonces, allí hay un elemento que uno dice que, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque claramente pues, no se puede defender lo indefendido, y no me voy a meter en el terreno de los abogados ni nada, pero esto sí es una situación en donde de manera reiterativa lo hemos encontrado o hemos escuchado por parte de los privados de la libertad por delitos sexuales, al punto que cuando vamos a apoyar el tema de tratamientos de la Universidad del Bosque con sus prácticas, apoya a este proceso, ellos dicen: no queremos abogados aquí, explíquenlo ustedes, la tipología, o sea, a ese nivel está la situación, así que es un elemento que vale la pena revisar. Otro aspecto que encontramos es una ausencia de educación sexual. Aquí sabemos pues que esto no solo se presenta en ofensores sexuales, sino en la población general. Nosotros como nación tenemos un déficit en todo el tema de psicoeducación sexual, pero que va mucho más allá del tema del uso del preservativo, de no sé qué. No. Es esa educación sexual que verdaderamente prepare al niño, la niña, al adolescente a tomar decisiones informadas. Y tristemente lo que vemos es que la información que se da por parte de los cuidadores o de los padres, que son las primeras personas de quienes se espera que se dé este tipo de educación, se da un poco, no, demasiado tarde. Se empieza a hablar en los casos que se da cuando ya está el joven en la adolescencia y ya ha tenido experiencias o contacto con situaciones de tipo sexual. Incluso pueden ser, no sé, videos, se aproxima por pornografía o este tipo de cosas, y tal vez los papás pensando de que no ha tenido ningún tipo de aproximación, y resulta de que ya el joven o la niña lo ha tenido. Entonces eso es un elemento que hay que tener presente. El otro aspecto es la prevalencia de trastornos mentales por consumo de spa, ¿verdad? Abandono escolar es una característica que se ha encontrado, y que la víctima generalmente son personas conocidas, son familiares, ¿verdad?, quien agrede sexualmente a la víctima. En cuanto a las características de salud mental, ¿qué encontramos? Encontramos traumas infantiles, el trauma infantil. Esto es un elemento que es el común denominador en mujeres agresoras sexuales y en hombres agresores sexuales. Se ha encontrado una situación de abandono emocional, en ocasiones también violencia física, algunas veces violencia sexual. Algunos estudios dicen que hay una relación directa en aquellas personas que han sido víctimas de abuso sexual y que después cometen conductas de agresión sexual. Esto no siempre es así. Algunas personas, algunos agresores sexuales han sido víctimas de abuso sexual, pero lo vamos a ver ahorita en las cifras, que no es en la gran mayoría de los casos.
Se han encontrado síntomas de ansiedad, de depresión, distorsiones cognitivas son elementos frecuentes y nuevamente el consumo de sustancias psicoactivas. Esto en cuanto a los antecedentes, ¿verdad? En general. Entonces aquí yo quiero mostrarles el panorama nacional y aquí es donde yo quiero que estemos súper atentos con el tema de las cifras. ¿Qué es lo que nos dice medicina legal? Medicina legal nos dice que en promedio en Colombia se practican 71 valoraciones por presuntos delitos sexuales diario. ¿Sí? ¿Sí? Diario. Entonces, imagínense ustedes qué es lo que sucede frente a una problemática de este tipo. El 88% corresponde a valoraciones, ¿verdad?, que se hacen a menores de edad. Vamos a mirar que ser mujer en Colombia y tener entre 10 y 14 años resulta un riesgo, un factor de riesgo. Entonces, estos son elementos que debemos tener presente, información que las mamás, las cuidadoras, los padres, los profesores deben tener presente y nosotros tenemos como una forma de prevenir este tipo de delitos es informarlo también a nuestros niños, niñas, adolescentes. Era lo que yo les decía. ¿Cuáles son los días en donde más se registran casos de violencia sexual? Los martes, los miércoles y los jueves. Miren ustedes este dato que interesante, o sea, justo en la mitad de semana, ¿cierto? Y también en el momento en donde los niños están con menos supervisión de los papás, porque ¿qué? Generalmente los papás están por fuera. Eso quiere decir que un niño víctima de abuso sexual es un niño que está en una condición de vulnerabilidad, es un niño que finalmente está solo, ¿verdad? En su casa. Los departamentos con casos más registrados, Bogotá no es un departamento, pero es nuestro distrito capital y es el que aparece allí puntuando las estadísticas. Le sigue Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander, ¿vale? Esto es lo que medicina legal nos muestra. Frente a la credibilidad social, ¿qué es lo que pasa con las mujeres? Las mujeres tenemos mayor credibilidad social que los hombres, ¿sí? Eso no lo dice Alexa Rodríguez, eso nos lo dicen las investigaciones y nosotros lo vemos así. Se ven los hombres como más fuertes, como más agresivos, como más dominantes, ¿cierto? Y por el contrario, a las mujeres se les da una etiqueta que está más asociada con la sumisión, con la debilidad y la dependencia. Estos son imaginarios, ¿verdad?, sociales que están muy arraigados en nuestra cultura y esto vamos a mirar cómo influye después en las denuncias que se presentan por abuso sexual hacia hombre, en donde en ocasiones por pena, por vergüenza, no desean, prefieren no denunciar. Entonces allí el subregistro termina siendo mucho mayor. Entonces miren ustedes, aquí tenemos las cifras que les decía, cómo están las estadísticas al 2020, ¿sí? Aquí estamos hablando de hombres privados de la libertad y estamos hablando de condenados y de sindicados, pero que están recluidos en una institución penitenciaria. Miren ustedes, los hombres en Colombia privados de la libertad por delitos sexuales ascienden a 18.750. ¿Será que la cifra que ustedes tenían allí sí se acercaba a esta o no? Qué pena no tenerlos y no poder interactuar para saber, porque cada vez que yo pregunto esto, no he logrado hasta el momento encontrar una persona que se acerque a esta cifra. Y les digo más, Medicina Legal nos dice en sus reportes, en Forensis, que es la revista estadística donde nos muestran sus reportes, ¿qué nos dice? Que solo se denuncia el 30%, ¿sí?, de las agresiones cometidas contra niños. Entonces, imagínense ustedes, si solo se denuncia el 30%, ¿cuánto falta por saber? Entonces, esto nos indica que el encierro, las cárceles no es la única solución, ¿cierto? Y esto no es un problema que vamos a atacar solo desde el encerramiento de estas personas. Pero miren ustedes, qué curioso, a nivel nacional, cuántas mujeres están privadas de la libertad
por delitos sexuales. 184 casos. Aquí es importante tener presente que aquí sacamos los delitos de pornografía, ¿sí?, de inducción a la prostitución. Estos delitos no están, aunque hacen parte de estas estadísticas, pero nosotros no los incluimos porque a nosotros lo que nos interesaba era acceso carnal violento, acceso carnal abusivo, este tipo de delitos para poder hacer nuestros análisis. Bien, entonces miren ustedes, aquí tenemos, ¿verdad? Las mujeres condenadas son 117, las mujeres sindicadas son 67. De pronto, para quienes no están como muy asociados con este tipo de conceptos más jurídicos, cuando estamos hablando de sindicadas son mujeres que están privadas de la libertad, pero todavía no se les ha dictado sentencia, ¿vale? Entonces, aquí tenemos este número general, ¿sí?, de privados de la libertad por delitos sexuales en Colombia, y este es el número que yo quiero que tengan presente, porque ¿qué es lo que sucede? En Bogotá, en la reclusión de mujeres, ¿cierto?, al año 2019, el año pasado, que fue cuando hicimos esta investigación, se encontraban 32 mujeres condenadas por delitos sexuales con estas características. Entonces, miren ustedes cómo la muestra se empieza a reducir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El rol femenino sigue siendo más orientado a una mujer con bajo deseo sexual, ¿no? Las mujeres no consumen pornografía, las mujeres tienen más un instinto maternal, las mujeres causan menos daño a sus víctimas, ¿cierto? Y entonces, ¿esto qué es lo que genera? Que finalmente sí se presente, ¿verdad?, un sesgo, ¿cierto? Un sesgo en donde esto también tiene unas implicaciones a que los castigos puedan resultar menos severos para mujeres que para hombres. El otro elemento también es la estigmatización social que existe frente a los hombres con el tema de la violencia o las violencias y las mujeres. Bien, rápidamente quiero contarles un poquito el tema del origen de la agresión sexual, porque esa es una pregunta que nosotros siempre nos hacemos. Bueno, pero ¿por qué ese hombre, por qué esa mujer hace eso? ¿Cierto? Y aquí lo que tenemos que tener muy presente es que la agresión sexual, la violencia sexual es un problema multicausal, que no lo podemos explicar, su origen no se puede explicar desde una sola perspectiva. ¿Qué es lo que sucede? Para poder abordar mejor el problema, pues los investigadores, uno lo hacen desde lo psicológico, los otros desde lo biológico, desde lo social o desde lo cultural, pero nosotros no podríamos desintegrar para poder dar una respuesta frente al origen o a la etiología de la agresión sexual. Cuando se va a evaluar una conducta de violencia sexual es muy importante tener en cuenta aspectos como el comportamiento sexual en su gran mayoría es aprendido, ¿cierto? Hay que evaluar el entorno familiar y el entorno social de esta persona y evidentemente hay que evaluar unas variables individuales, unas características personales que finalmente en el contexto penitenciario se conocen como esas necesidades criminógenas de este sujeto, porque a partir de esa evaluación lo ideal sería que el tratamiento estuviese orientado a esas dificultades o a esas necesidades individuales que esta persona tiene. Esto es un modelo teórico, ¿verdad? La teoría ICSO, sus autores son Warivich, y esta teoría resulta muy interesante porque incluye el componente neuropsicológico en la explicación de las conductas de violencia sexual. Entonces, rápidamente, esta teoría lo que nos pone de presente es lo siguiente. Nos dice, hay una influencia biológica, ¿verdad?, que está desarrollada por todo el tema genético, por todas las condiciones evolutivas que hay frente a la conducta sexual, pero resulta de que también aquí tenemos todo el aprendizaje social, ¿cierto? Lo que ellos denominan el nicho ecológico, en donde están aquellos aspectos tanto proximales como distales, ¿verdad?, de ese individuo que tienen que ver con su contexto social, cultural, las circunstancias personales, lo que le tocó vivir a esa persona, pero también su ambiente físico en el que él vivió. Esos dos elementos, cuando se
se interactúan, ¿qué es lo que va a generar? Que ese sistema neuropsicológico que todos nosotros tenemos se reorganice de cierta forma. Y que a partir de los déficits que se den, van a presentarse los síntomas. Entonces los síntomas, ¿verdad?, que nosotros encontramos que se asocian con la agresión sexual, como son generalmente los problemas emocionales, dificultades sociales, distorsiones cognitivas, ¿verdad?, y conducta sexual desviada. Esto es lo que podemos observar solo nosotros. Son las conductas que resultan observables. Pero el origen de esta problemática, estos autores lo explican desde aquí, desde este elemento que está aquí, que es ese sistema neuropsicológico en donde tenemos tanto la memoria, un sistema que maneja la memoria y la percepción, el otro sistema que está más asociado al control de los impulsos, a la selección, ¿sí?, de algunos estímulos, y el otro sistema que está más asociado con el tema emocional. Entonces, es interesante porque algo que hemos encontrado nosotros es, bueno, no solo nosotros, lo que hay antecedentes investigativos al respecto, y es que sí existe un déficit neuropsicológico en ofensores sexuales en comparación con personas de la población general. O sea, sí existen diferencias. Incluso el déficit que hemos encontrado después de evaluar una cantidad de funciones ejecutivas, casi 15 procesos, la mayor diferencia la hemos encontrado en la memoria de trabajo. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué? Porque es que este proceso de memoria está muy asociado con todas estas estructuras, hipocampo, ¿verdad? Está muy asociado con lo que es lóbulo temporal, y en los casos de comportamientos adictivos de tipo sexual, estas estructuras están comprometidas. Muy bien, entonces nuestro objetivo fue describir las características sociodemográficas, ¿verdad?, y de salud mental de las mujeres condenadas por delitos sexuales que estaban en la reclusión de mujeres. Fue un diseño pues descriptivo, transversal, ¿verdad? La población fueron 20 mujeres, pero no se les olvide lo que les decía, solo teníamos 35, ¿sí? Era una población muy chiquita y una muestra muy pequeña, perdón. Y las edades de estas mujeres oscilaban entre 20 y 60 años. Pues hicieron unos análisis estadísticos, ¿verdad? Y estos fueron algunos resultados. Bueno, antes contarles, utilizamos el cuestionario sociodemográfico de la Universidad de Granada y la escala de salud mental del Departamento de Corrección de Colorado, que es una escala también de tamizaje. Ok, entonces miren ustedes que de las mujeres evaluadas, como les decía, todas las mujeres estaban en la condición de condenadas por delitos sexuales. Esta fue la distribución que encontramos en cuanto a las edades. Entonces miren ustedes que está muy pareja. El 30% pues fueron mujeres de 41 y 50 años al momento de hacer la investigación, y el otro 30% estaba entre 31 y 40 años. En cuanto a la orientación sexual, en su gran mayoría heterosexuales, solo una manifestó que su orientación sexual era homosexual. La escolaridad, la primaria completa, tuvo un mayor porcentaje, pero miren ustedes que encontramos mujeres con escolaridad, con un nivel de estudio universitario, ¿sí?, y otras mujeres con estudios técnicos. En cuanto a la ocupación, pues el 45% oficios varios, ¿sí?, una auxiliar de enfermería, otra ingeniera, otras eran comerciantes, algunas trabajaban como independientes y otras estaban desempleadas al momento de la detección. Frente a los datos médicos, pues no me voy a detener mucho, pero en su gran mayoría las mujeres manifestaron no haber tenido problemas médicos ni enfermedades médicas actuales. Algunas 10 mujeres, 10 participantes, reportaron presentar alguna enfermedad y tomar medicación, y 10 mujeres participantes manifestaron necesitar ayudas visuales. Aquí tenemos el tamizaje de salud mental,
Y bueno, no sé si yo pueda mover eso porque yo creo que ustedes también me están, para que podamos ver los porcentajes. Miren ustedes que tratamiento por problemas de salud mental, un 20%, prescripción de medicamentos psiquiátricos, un 20%, si están tomando medicamentos, solo 10%, medicamento psiquiátrico, familiares en tratamiento por salud mental, solo un 5%, si había fallecido alguna persona o algún familiar cercano o habían terminado una relación importante, el 25%, si habían tenido lesión en la cabeza o pérdida de conciencia, 20%, si habían experimentado algún tipo de victimización sexual, 15%, si habían sido abusadas sexualmente, 10%, si habían intentado hacerse daño o suicidarse, 20%, si habían abusado de alcohol, drogas o otras sustancias, el 5%, y finalmente si habían sido víctimas de violencia doméstica o algún trauma, el 15%. ¿Esto qué nos muestra? ¿Cuál es el panorama que nos muestra? En principio, encontraríamos nosotros que no hay unos elementos o no hay un número significativo, ¿verdad?, de casos en donde se presenten situaciones que sean objeto, pues, de atención. Obviamente, en los casos de intentos de suicidio, todo esto es importante, todo esto requiere atención, pero a lo que me quiero hacer referencia es que de las participantes fue un número muy pequeño que manifestaron tener algún tipo de dificultad. Ya para ir cerrando y para ir mirando como cuáles son los comentarios, qué es lo que resulta después de esta investigación, es que llama la atención que las tipologías, ¿verdad?, para delitos sexuales, tanto en hombres como en mujeres son las mismas. Sin embargo, o más bien por esa razón, la violencia sexual se ha manejado más desde la perspectiva criminal masculina. Pero sabemos, ¿verdad?, que el comportamiento sexual, en este caso de abuso sexual de mujeres, no se da de la misma manera que en los hombres. Hay unas similitudes, pero esto es un elemento que nos lleva a reflexionar acerca de lo importante que es de analizar la violencia sexual desde una perspectiva de género, ¿verdad? Y si son, pues, mujeres, estos elementos tendrían que tenerse presentes. Otro aspecto importante es el vínculo, ¿verdad?, de las agresoras con las víctimas, y esto se comporta de la misma manera tanto en hombres como en mujeres, ¿cierto? En más del 80% de los casos, la víctima es conocida del ofensor, hace parte de su contexto familiar. Las mujeres provienen de familias disfuncionales, caóticas, ambivalentes, con unos estilos parentales de tipo autoritario, han sido víctimas de malos tratos, ¿verdad? Y han recibido violencia tanto de tipo emocional, física y sexual. Otro elemento que encontramos es que son mujeres aisladas, ¿verdad?, que carecen de un sentido de pertenencia con relación a sus pares y que intentan buscar la aceptación de sus amigos de forma inadecuada. Son mujeres que han manifestado dificultad para establecer relaciones de pareja de larga duración, ¿cierto? Hay una ausencia de la imagen y de la figura paterna. Han experimentado frustraciones importantes que desencadenan depresión o bien conductas impulsivas de violencia y dificultad para encontrar satisfacción en relaciones sexuales cotidianas. Son los elementos que hemos encontrado. Aquí pasó algo. Aquí, bien. Entonces, en cuanto a salud mental, no presentan, ¿verdad?, problemas mentales, contrario a lo que han encontrado otros autores, en donde sus investigaciones lo que indican es que un mayor porcentaje de mujeres abusadoras han sido diagnosticados con
con algún tipo de psicopatología. Sin embargo, estos hallazgos sí fueron consistentes con los que nosotros hemos encontrado en investigaciones con hombres agresores sexuales, ¿sí? En donde se ha encontrado que la mayoría de personas que cometen este tipo de delito no presentan trastorno mental. Entonces, contrario a lo que uno piensa, que un ofensor sexual tiene trastornos psicopatológicos, eso no lo hemos encontrado ni es una constante en casos de violencia sexual. No contamos con un perfil homogéneo, y esto es algo muy importante porque cuando nosotros estamos hablando de agresores sexuales, mujeres o hombres, metemos a todos los agresores sexuales en una misma categoría y resulta que hay una diversidad de tipologías, ¿cierto? Que es muy importante que uno las tenga presente. Una de las recomendaciones, como le dije hace un momento, es que la intervención que se haga, que sea un enfoque, se haga desde un enfoque de género, ¿verdad? Que se centre en las habilidades sociales y laborales de esta persona de cara a poder apoyarle en su proceso de resocialización, pero sobre todo hay que desarrollar programas de sexualidad saludable para estas mujeres. Algo muy importante para mencionar es que en los últimos años todo ha estado orientado al endurecimiento de las penas y yo creo que pues ustedes han escuchado todos estos proyectos de ley como castración química, cadena perpetua, que las personas cuando salgan en libertad, si han abusado sexualmente de un niño, no puedan trabajar con niños. Y uno en principio diría, pues sí, claro, obvio, ¿cierto? Eso sería lo esperado. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en el caso de este proyecto de ley, en donde una de las tantas cosas era no permitirle que trabajaran con niños. Si una persona va a la cárcel, ¿cierto? Paga su condena, se supone que está resocializada. Si uno le prohíbe que trabaje, por ejemplo, en un contexto escolar, pues tú le estás negando la posibilidad, bueno, tú no, el sistema le estaría negando la posibilidad de trabajar. Pero el problema, ¿cuál es? Cuando no tenemos ni siquiera certeza si se trata, por ejemplo, de una persona con una conducta sexual pedófila o no, porque no todos los que agreden sexualmente a los niños son pedófilos. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que nosotros podamos hacer una evaluación que esté orientada a identificar cuál es la situación que tiene esta persona, para que los tratamientos estén orientados a las necesidades individuales de estos sujetos que cometieron un error, que es un error terrible, injustificable, pero nosotros desde la perspectiva psicológica no podemos quedarnos atravesados por emocionalidades. Hace parte del repertorio de conductas de los seres humanos y como tal tenemos que entrar a revisar, a analizar y a intervenir, ¿verdad? De la mejor manera posible. Y ya para finalizar, unas reflexiones finales serían, o más que todo, esta primera sería una limitación que tuvimos con el estudio y es que es necesario que se incluyan otro tipo de variables y que definitivamente se amplíe la muestra. Ya sabemos que es una población muy pequeña porque son 187 en Colombia, pero aún así es importante, sería interesante revisar qué pasa, no sé, con mujeres agresoras sexuales de la zona norte del país o de la parte sur del país, ¿cierto? Pienso que esto es una limitación, ¿verdad? Y es algo que tendríamos que nosotros hacer estudios con muestras más amplias. El otro aspecto para reflexionar es la importancia de desarrollar programas de tratamiento que estén orientados específicamente a mujeres agresoras sexuales. En estos momentos en Colombia no lo hay. Los programas de tratamiento que hay son para hombres. Y dicho sea de paso, no se aplican en todas las penitenciarías, ¿verdad?, de Colombia. Solo algunos, porque todavía ese programa está un poco siendo piloteado, ¿vale? Entonces, eso es un elemento que tendríamos nosotros que hay que trabajar en el desarrollo de este tipo de programas. Pero finalmente, y la que considero que
que es la más importante, es el programa de prevención, pero el programa de prevención desde el ofensor, porque tenemos muchos programas de prevención desde la víctima, y la problemática de violencia sexual tiene dos caras, colegas, ¿sí? Tiene la víctima y tiene el ofensor, y ambos requieren la misma atención. Entonces tenemos que desarrollar programas de prevención en conductas sexuales inadecuadas, atípicas o desviadas que permitan que no se presenten este tipo de conductas y que finalmente esto después no llegue a una situación de abuso sexual o de delito sexual, ¿vale? Esa sería como mi reflexión final. Bueno, espero que les haya parecido, no sé, les haya gustado lo que yo tengo para traerles y estoy aquí. Si hay alguna pregunta o algún comentario, con muchísimo gusto. Javier, muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias. Pues definitivamente, como lo mencionamos al inicio, todas nuestras conferencias han sido muy buenas, de un rigor académico como el que usted nos acaba de presentar. Interesantísimo este tema. Yo quisiera hacerle una pregunta y voy a ir leyendo algunos de los comentarios. ¿Hay algún ejercicio diferencial que se dé en las consecuencias de los niños, niñas que son víctimas de los agresores? En esto que usted habla del género, entendiendo si el abusador es un hombre o es una mujer, ¿hay una consecuencia diferencial en los niños? Cuando me dices consecuencia es que en cuanto será... El impacto que tiene el abuso en los niños o las niñas es diferente si es un hombre a si es una mujer. Pues yo pensaría que sí, pero no te podría decir, mira, tengo este fundamento para decirlo. Yo pensaría que sí, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando un menor de edad, hombre, es abusado por otro hombre? ¿Cierto? O en el caso de las mujeres, que sea abusada por una mujer. Yo pensaría que sí tiene unas implicaciones, incluso en ocasiones cuando uno escucha el relato de la víctima, sobre todo con los hombres que han sido abusados por otros hombres, uno ve que el tema es muy complejo y empiezan también después a aparecer una cantidad de fantasías. Si el hombre no es homosexual, entonces, si es que a mí me van a quedar, no sé, gustando el contacto sexual con los hombres porque lo he escuchado, ¿sí? Que esa es como su angustia, además la impotencia de sentirse accedido sexualmente por un hombre, pero en el caso, por ejemplo, de una mujer accediendo sexualmente a un hombre, es interesante porque en algunos casos hemos encontrado, por ejemplo, de hombres que dicen, bueno, a mí como que sí me violaron, como que la empleada del servicio, ella como que sí me hacía eso, pero ¿será que sí? O sea, ni siquiera logran dimensionar que el abuso se presentó, ¿sí? Entonces yo creo que todo eso también lleva a ese subregistro, pero frente al tema de las consecuencias, decirte que porque fue un acceso que se cometió de un hombre a otro hombre, eso se constituya algún agravante o algo, no. A nivel psicológico, pues evidentemente a partir de una evaluación con el fin de establecer si hay daño, ¿verdad? A partir de esa violación, con plena seguridad que el sexo, ¿cierto?, de agresor, víctima, va a tener algún tipo de implicaciones. Pensaría que sí. Ahí queda planteada la inquietud. Doctora, hay otra pregunta acá, pregunta la doctora Gloria Cajiao. Doctora Alexa, ¿qué tendría para decirnos de las madres que se vuelven cómplices del agresor sexual de su hijo o hija porque el agresor o abusador es su pareja? ¿Este delito cómo se denomina y cómo lo castigan? Uy, sí. Sí, de acuerdo, doctora Gloria. No, qué alegría tener a la doctora Gloria aquí con nosotros. Un saludo especial, doctora Gloria. Estos casos los encuentra uno con mucha frecuencia, ¿cierto? Que son las madres quienes permiten, ¿sí?, este tipo de abusos, y además son las que ocultan
y no denuncian. Y no denuncian, ¿por qué? Porque entonces, ¿quién va a llevar el alimento a la casa? ¿Quién va a pagar el arriendo? Etcétera, etcétera. Entonces, terminan ellas ocultando el delito, ¿cierto? Y es una situación que uno la ve con muchísima frecuencia, sobre todo en nuestro contexto colombiano. Por supuesto que es un delito, además es un agravante porque esa persona de quien se espera que sea la que provee el cuidado, la que provee la protección, es la que está llevando a su hija a que sea abusada, ¿cierto? Esto sí se constituye evidentemente en un agravante. Entonces, tristemente, en estos casos, algunas madres son las que no les creen a los niños. Y dice, usted se está inventando eso no es así. Terminan regañándolos, castigándolos, terminan incluso ejerciendo sobre ellos violencia física. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? De pronto, con mucho trabajo logra el niño o la niña contarle a alguien y ese alguien va y coloca la denuncia, pero después tanto es lo que interfiere la mamá que termina el niño o la niña después retractándose, ¿cierto? De esa situación. Entonces, tristemente, eso sí lo vemos y más frecuente de lo que uno se imagina. De acuerdo con usted. Bueno, doctora, pues ya el tiempo se nos va agotando para su ponencia. Voy a leerle un par de comentarios y una respuesta rápida a una pregunta le quisiera pedir. Doctora, muchísimas gracias por la información, muy interesante y enriquecedora. Elizabeth Sierra pregunta, ¿de qué forma se podría realizar un programa de atención para los ofensores sexuales? ¿En qué tendría que estar enfocado? Bien, bueno, una pregunta muy interesante. Yo pienso que en principio tendríamos que saber para qué tipo de ofensores va ese programa, porque como les mencionaba hace un momento, no es lo mismo un programa de tratamiento para un pedófilo, quien verdaderamente siente que está no solo atraído por el niño, sino que se siente enamorado por ese niño. Y adicional a eso, a nadie podemos obligar a que acceda a un tratamiento en contra de su voluntad, ¿cierto? Pero en el caso de que digan que si quieren generar algún tipo de cambios, yo pienso que lo importante es hacer esa evaluación psicológica con el fin de establecer cuáles son esas necesidades que tiene esta persona. Entonces, cuando uno se aproxima desde el punto de vista psicológico, empieza a darse cuenta uno si hay problemas, ¿verdad? En cuanto a, no sé, depresión, o si hay problema de control de los impulsos, o si hay problemas de adicción sexual. Entonces estos serían elementos que claramente tendrían que estar presentes en ese programa. Pero otro aspecto muy importante es el manejo con las distorsiones cognitivas y con las recaídas, porque también hay que preparar a esa persona que está privada de la libertad a que probablemente pueda recaer una vez salga en libertad. Bueno, doctora Alexa Rodríguez Padilla, muchas gracias por su ponencia, gracias por su tiempo. Realmente creo que usted toca un tema que, como usted lo menciona, poco se ha estudiado, poco conocemos, casi que ni siquiera tenemos y entendemos un tratamiento y incluso un castigo diferencial, ¿no? Todo termina siendo regido por una conducta de lo que se hace con los hombres y demás. Muy interesante su ponencia, la verdad es un tema que a mí personalmente como psicólogo no lo he abordado, no lo conozco, pero esta ponencia realmente muy ilustradora de toda esta problemática. Muchas gracias a ustedes y a cada uno de los colegas que nos escucha por su amable atención. Si alguien quiere, no sé, información adicional, con muchísimo gusto, ahí están mis contactos y estoy aquí atenta a resolver si queda alguna inquietud por allí. Muchas gracias, buenas noches y que les deseo un excelente resto de noche. Doctora, muchas gracias, le agradezco pues por su tiempo, feliz noche y a las personas que están conectadas en 2 minutos estaremos con la siguiente conferencia, no se muevan. Un abrazo para todos, doctora Alexa, feliz tarde. Igual para ustedes. Chao, chao. Hasta luego. Congreso Internacional de Psicología Online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social.
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiar las variables psicosociales y ambientales de una comunidad está en orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros. ¿Qué sucede en la mente de un comprador? Hola. Factores como la edad, motivación, cultura, percepción, entre otros, se involucran en la toma de decisiones. ¿Sabías que uno de los determinantes que inciden en el rendimiento de tu práctica deportiva dependen del contenido de tus pensamientos? Si lo crees, lo creas. ¿Cuáles son las variables físicas, motoras, cognitivas, perceptivas, afectivas y sociales implicadas en la sana evolución de un niño desde el nacimiento hasta la adolescencia? La inclusión como muestra de responsabilidad social, ruta para atender a las diversas necesidades educativas de nuestro país. Somos una conexión en el universo. Revisaremos la influencia del comportamiento en el ambiente y del ambiente en el comportamiento. ¿Derechos humanos? Imprescindible abordar el enfoque de género y la diversidad sexual. El secreto del cerebro. Exploraremos la interacción de los diferentes elementos asociados al sistema nervioso y cómo dan lugar a las bases biológicas de la cognición y el comportamiento. Las TICs y su uso responsable se convierten en una oportunidad para acceder a servicios de salud mental de alta calidad. Víctimas y victimarios. Factores alrededor de la prevención del delito. Identificar las herramientas de la atención psicosocial y las realidades de los entornos penitenciarios. Reconoceremos las mejores prácticas y estrategias para gerenciar el talento humano. Seres humanos conscientes crean organizaciones que perduran en el tiempo. La política, lo político y los políticos. ¿Cómo se dan las relaciones entre los fenómenos políticos y los procesos psicológicos? Organiza Conexiones Consultorías. Partner académico Universidad del Bosque. Con el aval de ASCOFAPSI, nuestros aliados.